Son las 8:32 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien desde que ha asumido la función de defensor ha implementado políticas relativamente nuevas dentro de la Defensoría, que mantiene naturalmente su rol fundamental de proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, pero está ejerciendo una función que se había hecho, me parece, poco antes, que es supervisar instituciones públicas que deben dar servicio a los ciudadanos. Lo hizo con los hospitales y hizo un informe sobre eso, y ahora creo que se impone, y tengo entendido que es lo que está previsto, que sepamos cómo funciona Indecopi para saber si han habido disfuncionamientos que han llevado a malas prácticas de venta de productos que no explican claramente lo que son. Buenos días, señor defensor del pueblo. Buenos días, Fernando. Aldo, buenos días, Patricia. ¿Cómo está? Sí. Pero, Fernando, permítame primero contextualizar por qué es que la Defensoría va a supervisar todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la protección al consumidor y desde luego Indecopi. El día de ayer he escuchado por la radio que señalaban que el problema en este producto, y dicho sea de paso, no es solo en este producto porque este es un problema generalizado, resulta que es la imagen de la vaca. Se quede o se vaya la imagen de la vaca, no va a pasar absolutamente nada. Yo les voy a repartir a ustedes lo que sería el anverso de la lata. ¿No? Esto es... O sea, la información sí, que tiene a su disposición el consumidor cuando tiene la lata en su mano. Cuando el consumidor tiene la lata en la mano... Le agradecemos que nos haya empleado la letra porque en la lata esto es de tamaño pulgada más o menos. Por eso justamente lo hicimos, porque esto es absolutamente no se puede leer, es inelegible, ¿no? Ilegible, sí. Entonces, si usted ve en el anverso de la lata hay un vaso con leche que dice, o podría leerse como si yo tomo este vaso con leche, consumo 128 gramos de carne de res, 113 gramos de pollo, 2 huevos y media taza de frijol canario. Pero no se refiere al valor nutricional de cada uno de todos esos productos. Lo que se refiere, luego de revisar esto acuciosamente, es al valor calórico, no al valor nutricional. Es decir, aquí podrían haber azúcar, gaseosas, chocolate. No se está refiriendo... El vaso te dice, si consumes esto, consumes tantos gramos de carne de res, es equivalente a, ¿no es cierto? Tanto de pollo, tanto de huevos, tanto de frijol, pero no se refiere al valor nutricional de esos productos, sino a las mismas calorías. A las calorías. Pero dice proporciona la energía. La energía se basa en calorías. De acuerdo, sí, pero es bien engañoso porque no es lo mismo... No, yo sé que no es lo mismo, pero... si me pusiera que es... Exacto, o sea, dice la energía y la caloría. Eso, no. Lo que sucede, Aldo, es que yo traía este ejemplo para explicar lo siguiente. A ver. El artículo 32 del Código de Protección al Consumidor dice literalmente, recoge 2 reglas. La primera regla es que la información en el etiquetado debe hacer referencia al Códex Alimentario. De la FAO, algo internacional. Sí. De acuerdo, pero en ningún caso la información debe desvirtuar la naturaleza del producto, o ser imprecisa, o ser engañosa, o generar confusión. Ese es un principio recogido en el Código de Protección al Consumidor. Y no es otra cosa que el desarrollo de lo que dice la Constitución literalmente. La Constitución dice: el Estado protege al consumidor y uno de los mecanismos para protegerlo es trasladar la información. No por una vocación proteccionista, porque el mercado no es otra cosa que una transacción de informaciones, señales, y el mercado es más eficiente o menos eficiente en la medida en que traslada adecuadamente la información. Yo lo voy a decir sin rodeos, como me parece que lo señalé el día domingo. Esta etiqueta está pensada, está diseñada
para no decir la verdad, para engañar. Sin ningún rodeo lo digo, y este no es el único caso, ¿no? Y no se refiere a esta empresa. Este es un problema institucionalizado en el país. ¿Por qué? Primero porque hemos aprobado un código el año 2009, tenemos... Que no tiene reglamento, sin embargo, ¿no? Muchas de las normas que tienen que aplicarse no tienen el reglamento. Sí, claro. Sí. ¿Lo escuchas? Y nosotros, cuando diseñamos el código en la comisión y luego se aprobó en el Congreso, pensamos que el código es autoaplicativo. Y este artículo 32 es autoaplicativo, porque una norma técnica no puede estar por encima, que al final del día es una norma de autorregulación, no puede estar por encima de un principio recogido en la Constitución y recogido en el artículo 32 del Código de Protección al Consumidor. Lo que nosotros advertimos es que las instituciones no están funcionando. Por eso vamos a ver cómo está diseñada la arquitectura estatal de Indecopi y de las demás instituciones que protegen al consumidor. Vamos a ver qué tanto esta estructura está pensada o está estructurada para que se aplique el código. Y vamos a ver cómo están resolviendo los casos también. Porque de esto hubo una queja ante Indecopi. O sea, Indecopi lo miró. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue que le pusieran esas otras letras que tampoco entendemos. Porque la etiqueta anterior, sobre la cual hubo queja, no decía nada. Tú ni te enterabas que ahí había soya. Y la segunda fue poner esta cosita que dice Nutrimax, todo muy elaboradito, donde tampoco te enteras de mucho. Y es leche descremada diluida en soya. ¿Qué es eso? Diluida en una gota de soya, en un gramo de soya. Tú le decías ayer, es verdad, que no figuran los porcentajes. No figuran los porcentajes. Eso es importante. Y en la web no dice la palabra soya por ninguna parte. La información está, pero está sin porcentajes. Y está confusa, ¿no? Eso ya no tanto, pero los porcentajes es lo que debería figurar. O sea, cuánto hay de leche, cuánto hay de soya, eso no te dice. No. Un detalle importante es que no solamente la etiqueta forma parte del derecho de información, eso es otra cosa que ayer escuché. La publicidad y la web forman parte de la información. Así está recogido, no en el código, pero sí en la jurisprudencia y en la literatura está ampliamente sustentado esto. No se reduce a la etiqueta, porque además el consumidor no consume un producto, consume muchos productos. Y si va a revisar todas las etiquetas, por muy diligente que sea, eso es inviable, porque en muchos casos yo no solamente requiero información para entender, yo requiero formación para entender. Y esto no lo hemos inventado en el Perú, esto existe en todos los mercados del mundo. Por eso es que tanto la publicidad como la web forma parte del derecho de información. Por eso es que nosotros, decía, vamos a hacer una supervisión no solamente a la estructura o a la organización estatal que protege al consumidor, sino también cómo están resolviendo los casos. Porque aquí, por ejemplo, tengo un caso del año 2012, donde Indecopi sanciona a esta empresa. Y sin embargo, Indecopi no ha hecho el seguimiento, incumpliendo el artículo 10 del Código de Protección al Consumidor. Porque ¿Sobre qué es la sanción? ¿Sobre el mismo tema? Exactamente el mismo tema. ¿A qué se refiere cuando no ha hecho el seguimiento? Lo que sucede es que Indecopi es la autoridad de consumo y es la institución del Estado encargada de fiscalizar todo lo que tiene que ver con protección al consumidor. Estoy hablando no de esta gestión, estoy hablando de la gestión anterior y la anterior a esa, porque este es un problema que tiene fácil 8 o 10 años. Lo que ha sucedido es que se ha ido extendiendo. Hay gente que ha denunciado desde protección al consumidor y hay gente que ha denunciado desde competencia desleal. Y al ver que el Estado no funciona, ¿qué han hecho los empresarios? Los empresarios se han sumado a esa práctica. Como ven que esa práctica que ellos cuestionaban no es sancionada, ellos hacen lo mismo. Entonces esto se ha generalizado, se ha institucionalizado. ¿Y qué sucede? Nos estamos enterando por Chile lo que pasa en el papel, por Colombia lo que pasa en los medicamentos, por Panamá lo que pasa en la leche. ¿Por qué? Porque ahí sí funciona, o por lo menos medianamente funciona. Por Estados Unidos nos enteramos de Odebrecht, ¿no? Lamentablemente las cosas, y Suiza, las cosas no funcionan bien acá adentro. Bueno, esa es la razón por la cual
la Defensoría del Pueblo va a hacer una supervisión. ¿Cuándo se hace esa supervisión? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Y qué órganos de la Defensoría quedan encargados de ella? ¿En qué consiste? Ya nos he explicado cómo funciona y cuál es su jurisprudencia, si se aplica o no sus decisiones, ¿no? Nosotros tenemos una adjuntía de lo que es administración estatal. A través de esa adjuntía vamos a hacer la supervisión. Va a ser una supervisión de campo, además. Vamos a estar viendo cómo, vamos a revisar la jurisprudencia, las resoluciones, vamos a ver cómo está organizado. Aquí he escuchado algo que todavía no hemos verificado, ¿no? Para que las normas técnicas se aprueben, existe una instancia, un consejo, pero también existe unos comités técnicos. Y al parecer estos comités técnicos están compuestos y manejados, estarían, voy a ponerlo en condición, manejados por los industriales o productores de leche. No parece muy coherente eso, si es que ellos van a dar las normas, si es que ellos van a dar la nomenclatura, si ellos van a dar el procedimiento, luego te van a decir si yo estoy cumpliendo la norma. Conflicto de interés. ¿No? Entonces, eso también lo vamos a revisar y luego va a haber un informe que nos permita saber cuál es el estado de la cuestión y cuáles son las recomendaciones de la Defensoría. Hay un caso que yo le quería comentar, que lo vi esta semana en el diario Gestión. El precio del GLP, acá lo ponen por kilo, no sé si en realidad es por kilos o por litros. Los 10 kilos valían 17 soles en diciembre del año pasado. 17 soles los 10 kilos. Ahora vale 13. Ha bajado casi 25%, 23 y pico por ciento. Y el balón de gas no ha bajado un centavo. Entonces ahí está pasando algo raro, ¿no? Desde luego. O sea, no puede ser que el productor Pluspetrol cumpla con bajarlo, porque usted sabe que es un commodity, la variación del precio internacional ha bajado 25%, y el balón de gas ha subido hasta un poquito encima. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Hay una distorsión ahí. Nuevamente tenemos un problema de instituciones que no funcionan, ¿no? Este es un tema que también lo podemos ver desde la adjuntía de administración estatal. Yo tomo nota y lo vamos a revisar. Claro, pues estas empresas son unas piratas. No pueden ser de que estén recibiendo la materia prima, la cuarta parte más barata, y nos sigan cobrando el mismo precio. O sea, ni siquiera simbólicamente haya bajado un sol el balón de gas. Eso está mal. Eso sucede en este mercado, en el mercado de gas, pero también sucede en otros mercados. ¿Por qué? Porque tenemos mercados altamente concentrados, ¿no? Y fijan los precios. Gloria ha dicho en comunicado que no cambia, que va a cambiar la vaca, pero que se va hasta que se acabe el stock que está en tiendas. ¿Tiene lógica o debería retirar el producto ya? Nosotros consideramos que debería retirar el mercado y volver a etiquetar. Porque si ya estamos reconociendo, esto es tan evidente, si ya estamos reconociendo que aquí se está distorsionando la realidad, se está confundiendo al consumidor, ¿cómo es que vamos a permitir que se siga comercializando este producto? Más bien deberíamos mirar en retrospectiva, ¿cuántos años se ha engañado al consumidor? Señor Defensor del Pueblo, tenemos que hacer una pausa, por favor, si se puede quedar con nosotros para formular algunas otras preguntas después de unos instantes. Mandado. Son las 8:50, estamos conversando con el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que en su momento fue el presidente de la comisión que elaboró un anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor. En la continuidad de ese trabajo, ahora como defensor, está anunciándonos programas para reforzar la defensa del derecho de los consumidores. Entre ellas, nos ha informado que habrá una supervisión a Indecopi para ver qué cosa es lo que se ha hecho y por qué parecen haberse producido algunos disfuncionamientos. Sin embargo, la Defensoría nos había ya sorprendido con supervisión de otros órganos públicos y entre ellos la propia Administración de la Justicia. ¿Cómo avanza eso, señor Defensor del Pueblo? Bueno, tenemos programado para este año hacer una supervisión de todo el Servicio de Administración de Justicia. En realidad vamos a evaluar todas las resoluciones y la organización de la justicia también, pero no los procesos que están en curso de trámite, en curso de ejecución, porque nuestra competencia no alcanza para eso y hay que respetar la independencia, la autonomía del Poder Judicial. Estamos hablando básicamente de las resoluciones pasadas, qué tan predictibles. Pasadas y ya consumadas. Sí, hoy día nos hemos sorprendido con el anuncio de que se ha decidido liberar al exgobernador del Callao, Félix Moreno, por decisión judicial, después de haberse anunciado
que había incurrido en una multitud de delitos y se nos presentó como una evidencia que el señor debía tener prisión preventiva. ¿Cómo reacciona la opinión pública cuando semanas después sale libre este señor? Los Corima en Ayacucho también. Claro, ese es un caso que está en curso, está en trámite. No, la Defensoría no puede ni va a entrar a ese tipo de casos. Me refiero a los casos que ya han concluido, me refiero a cómo está organizado, me refiero a los recursos que tiene, porque hemos visto hace unos días por la televisión la precariedad, cómo es que se archivan, son montañas, cerros, pirámide de papel, y si es que el sistema es lo suficientemente está digitalizado, eficiente. ¿En qué nivel de tecnología está el Poder Judicial? Es un poder que tiene un presupuesto de 1.800, 1.900 millones de soles, que debería tener una partida muy importante para mejorar el parque y la infraestructura digital y avanzar todos los años un poco en esa línea. Eso en lo que se refiere... Casi 600 millones de dólares no es poca cosa. ¿Perdón? No es poca cosa. Hay un tema de administración ahí interno. 600 millones Hay de que dólares revisar, es bastante. En realidad todo el sistema de justicia pasa a los 2.400 millones de soles, incluido fiscalía. Y hay un tema estructural, que el presidente de la Corte, perdón, el presidente del Poder Judicial tiene muy poco tiempo en el cargo. No hay una gerencia central. Cada 2 años, ¿no? Ese es un tema sensible que nosotros alguna vez lo mencionamos y estoy seguro que va a ser una de las conclusiones. Una persona en 2 años no puede una institución del tamaño del Poder Judicial, que tiene más de 2 millones de carga procesal, que todos los años ingresa más de 1 millón, no puede tener 2 años de gestión, porque en la práctica gobierna uno y el otro año ya está saliendo. Entonces, con un año... Las decisiones toman por sala, hay una serie de errores ahí en cuanto a manejo de gerencia tremendo. Claro, la parte administrativa es un tema que vamos a ver en vía de colaboración, porque la idea no es que el Poder Judicial piense que la Defensoría está por encima del Poder Judicial de ninguna manera. La idea es ser un colaborador crítico y apoyar el funcionamiento, la eficiencia del Poder Judicial. Pero no es el único tema que la... Por supuesto, tiene el tema de la anticorrupción. Están haciendo un informe mensual sobre anticorrupción en el Estado, ¿no? Hemos hecho, claro, estamos sacando un reporte de anticorrupción, de eficiencia del Estado y transparencia del Estado. Ya hemos enviado el primero, seguramente en unas 2 o 3 semanas va a salir el siguiente informe. En ese informe hay datos muy interesantes que los hemos hecho público a través de los medios. Y ahora también, el día de hoy, estamos abordando un tema con el representante regional alto comisionado para los derechos humanos aquí en el Perú, Américo Incalcaterra. Estamos tocando el tema de empresas y derechos humanos, porque este es un tema de avanzada, es un tema muy importante y que tiene mucho que ver con la realidad peruana, porque los derechos humanos y empresas están vinculados a conflictos, a medio ambiente, a corrupción, y sin duda yo creo que a estas alturas las empresas han entendido que el respeto de los derechos humanos es uno de los capitales más importantes que tienen y que deben incorporar a su gestión. Le ruego que nos haga llegar el informe entonces de ese evento que organiza la Defensoría, por lo que nos dice con el Alto Comisionado para Derechos Humanos, un tema original, derechos humanos y empresa, de manera que quedamos curiosos de saber qué conclusiones obtiene ese evento. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Defensor del Pueblo. Nos tenemos que ir justamente al Congreso. Nuestro colega Carlos Villarreal